La arrastró por el suelo seco y polvoriento, sus débiles quejidos ahogados por la brutalidad de un agarre que no conocía la piedad. Con una mano enredada en su cabello canoso y la otra empujando su frágil nuca, la forzó a postrarse ante un charco de agua sucia y tierra. «¿Quieres comer? Pues come», le gritó con una voz rota por el rencor, hundiendo el rostro de su propia madre en el lodo. Este fue el acto final de una crueldad inimaginable, el punto más bajo de la desesperación humana. Pero lo que aquel hijo amargado no sabía era que este gesto de humillación suprema estaba a punto de desatar un milagro que sacudiría los cimientos de su pequeño pueblo. ¿Qué fuerza podría nacer del barro y la traición? ¿Qué clase de ángel responde a una oración ahogada en la tierra? Quédate conmigo, porque la respuesta desafía toda lógica y te demostrará que la fe, cuando es verdadera, tiene un poder inimaginable. Esta no es simplemente la crónica de un abuso terrible, sino el testimonio sobrecogedor de cómo la devoción más pura puede invocar una respuesta del cielo de la manera más inesperada. Es una historia que se teje entre la pobreza de un pueblo olvidado y la inmensidad de una fe que nunca se rindió. En este relato descubrirás cómo un guardián silencioso, un ángel de 4 patas que observaba desde la distancia, se convirtió en el instrumento de la justicia divina. ¿Alguna vez te has sentido tan solo, tan abandonado, que tu única esperanza era una plegaria susurrada al viento? La historia de Consuelo te recordará que incluso en esos momentos, alguien o algo podría estar escuchando. Te invito a presenciar cómo el acto más vil de un hombre fue transformado en una leyenda de esperanza que perdura hasta el día de hoy. Un recordatorio de que los milagros no siempre bajan del cielo, a veces galopan sobre la tierra. Imagínate por un solo instante el corazón de una madre de 78 años. Un corazón que ha bombeado amor incondicional durante décadas, que ha perdonado incontables ofensas y que ahora se enfrenta a la traición más profunda, la que proviene de su propia sangre. Consuelo era una mujer cuyo cuerpo estaba encorvado por el peso de una vida de trabajo y sacrificio, pero su espíritu se mantenía erguido, sostenido por una fe inquebrantable. En sus ojos, a menudo nublados por las lágrimas, ardía una llama que ni la pobreza ni la soledad habían podido extinguir. Esa misma llama fue la que su hijo, Regino, un hombre ahogado en su propia amargura, intentó apagar con lodo y humillación, sin comprender que no se puede sofocar una luz que viene directamente de Dios. Su rabia era una tormenta presa en el pecho, pero la fe de su madre era un roble antiguo, de raíces profundas, imposible de derribar. La historia que estás a punto de presenciar te dejará sin aliento, y puedo asegurártelo, podría cambiar la forma en que percibes la fe, el perdón y esos pequeños milagros que a menudo ignoramos en nuestro día a día. Es un relato que nos confronta con la oscuridad del alma humana, pero también nos ilumina con la increíble capacidad de resiliencia y la fuerza del amor maternal. Por eso, te pido encarecidamente que te quedes hasta el final. No te pierdas ni un solo detalle de este viaje emocional que va desde la desesperación más absoluta hasta la redención más inesperada. Y si crees, como nosotros, en el poder de las historias que inspiran y sanan, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de ver es una prueba contundente de que la esperanza, incluso cuando es arrastrada por el fango, nunca, jamás debe darse por perdida. San Felipe de las Penas le hacía honor a su nombre. Era un pueblo suspendido en el tiempo, un puñado de casas de adobe agrietadas bajo un sol que castigaba sin misericordia. El polvo era el rey de este dominio, cubriéndolo todo con una fina capa ocre, levantándose en remolinos perezosos con cada ráfaga de viento caliente. Aquí el silencio no era paz, sino
El sonido de la resignación, el murmullo de vidas vividas en voz baja, marcadas por la escasez y el olvido. Las calles sin pavimentar eran venas secas en una tierra sedienta, y la gente, de rostros curtidos y miradas cansadas, caminaba con la lentitud de quien no espera llegar a ningún lado emocionante. Era un lugar donde la esperanza era un bien escaso, y los sueños, si alguna vez existieron, se habían desvanecido hacía mucho tiempo, convirtiéndose en el mismo polvo que lo impregnaba todo. En las afueras de este desolado paraje, casi escondida, como si sintiera vergüenza de su propia existencia, se encontraba la choza de Consuelo. Más que un hogar, era el cascarón de una soledad profunda. Sus paredes de adobe se desmoronaban lentamente, como si suspiraran de tristeza, y el techo de lámina oxidada protestaba con cada golpe de viento. Adentro, el aire era espeso, cargado con el olor a tierra húmeda y a leña vieja. Apenas había muebles, una mesa de madera coja, 2 sillas desvencijadas y un catre que se quejaba bajo el peso del más mínimo movimiento. En este escenario de miseria, solo un objeto brillaba con una luz propia. En una esquina, sobre una pequeña repisa, una imagen gastada de la Virgen de Guadalupe parecía vigilar, siendo el único testigo mudo del inmenso calvario de Consuelo y el ancla de su inagotable fe. La rutina de Consuelo era un ritual de supervivencia física y espiritual. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar la tierra árida, cuando el frío de la madrugada todavía calaba en sus huesos. Sus primeras acciones no eran para su cuerpo, sino para su alma. De rodillas sobre el suelo de tierra, con sus manos nudosas y temblorosas firmemente entrelazadas, comenzaba su conversación diaria con Dios. No pedía riquezas ni comodidades, sus súplicas eran humildes, fuerza para soportar el día, paciencia para entender la amargura de su hijo, y sobre todo, que la fe no la abandonara. Cada movimiento era un esfuerzo, cada respiración, un recordatorio de su fragilidad, pero en su interior habitaba una fortaleza que desafiaba su apariencia. Era la fuerza silenciosa de una mártir, una mujer que había convertido el sufrimiento en una forma de oración constante. La paz de sus mañanas era siempre destrozada por el despertar de Regino. No llegaba con un buenos días, sino con el sonido pesado y arrastrado de sus botas, un anuncio de la amargura que estaba por desatarse. A sus 45 años, Regino era la imagen misma del resentimiento. Sus hombros no estaban caídos por el trabajo, sino por el peso de sus fracasos, y su mirada, fría y vacía, parecía incapaz de albergar compasión. El narrador omnisciente nos revela que en su pecho no había más que un nudo de rabia y humillación. Él no veía a una madre anciana que necesitaba cuidados, sino el reflejo de su propia desgracia, el recordatorio constante de la vida que se le había escapado de las manos. Cada arruga en el rostro de Consuelo era para él una afrenta, cada temblor de sus manos un motivo para su desprecio. La crueldad de Regino se manifestaba de formas calculadas y perversas. Una tarde regresó de la tienda del pueblo con una pequeña bolsa de mandado. Los ojos de Consuelo, que llevaban más de un día sin ver comida sustanciosa, se iluminaron con una chispa de esperanza infantil. Regino notó ese brillo y una sonrisa torcida, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Lentamente sacó un pequeño queso, un trozo de chorizo y unas tortillas frescas. Las olió de forma exagerada frente a ella y en lugar de compartirlas, las guardó bajo llave en una alacena vieja y oxidada. Luego, tomó una tortilla dura del día anterior, la arrojó sobre la mesa y gruñó. «Con eso tienes. Ya tragaste ayer». Consuelo no dijo nada. Simplemente bajó la mirada, mientras el hambre y la humillación le devoraban las entrañas. Un dolor casi tan agudo como la maldad de su hijo.
Además del hambre, Regino la sometía a un aislamiento asfixiante. La había convertido en una prisionera dentro de su propia y miserable casa. Una mañana, la señora Elodia, la dueña de la tienda, una mujer de corazón compasivo pero de espíritu temeroso, intentó saludar a Consuelo por encima de la valla de alambre. «¿Cómo sigue, doña Consuelo?», preguntó en voz baja. Antes de que la anciana pudiera responder, la sombra de Regino se proyectó desde la puerta de la choza. No dijo una palabra, solo se quedó allí, de brazos cruzados, con una mirada tan gélida y amenazante que Elodia sintió un escalofrío. La mujer balbuceó una disculpa y se alejó deprisa. Regino había construido un muro invisible de miedo a su alrededor, asegurándose de que su madre no tuviera a nadie a quien recurrir, nadie que pudiera ser testigo de su tiranía cotidiana. La raíz de esta maldad tenía un nombre y una historia. Regino no siempre había sido así. Años atrás, su esposa, la mujer por la que había trabajado de sol a sol, lo abandonó. Se fugó con otro hombre, un forastero que le prometió una vida mejor, y, para asegurarse de no volver, se llevó consigo los ahorros de toda la vida de Regino. El evento lo destrozó. La humillación en la cantina, las miradas de lástima de los vecinos, el peso de su fracaso como hombre y proveedor lo quebraron por dentro. En su mente retorcida por el dolor, la culpa de su desgracia se proyectó sobre la única persona que se quedó, su madre. Él la culpaba irracionalmente, quizás por haberlo criado para ser un hombre débil, quizás simplemente porque ella estaba allí, un blanco fácil, para descargar la tormenta de frustración y odio que lo consumía. Pero incluso en la desolación más profunda, una semilla de esperanza puede encontrar una grieta por donde brotar. Cerca de la propiedad de Consuelo había un terreno baldío, un pedazo de tierra olvidado donde la maleza crecía sin control. Y en ese terreno vivía una figura solitaria y majestuosa. Un caballo criollo de un brillante pelaje castaño con una distintiva estrella blanca en la frente. Fue abandonado por una familia que se mudó del pueblo, pero a diferencia del entorno, el animal no parecía decaído. Su porte era noble, sus músculos fuertes y sus ojos grandes y oscuros parecían contener una profunda inteligencia. Se movía con una gracia silenciosa, una aparición casi mística en medio de la miseria de San Felipe de las Penas, un rey sin corona en un reino de polvo. La conexión entre Consuelo y el caballo, a quien en su mente llamó Relámpago, nació en el silencio y la distancia. Después de cada acto de crueldad de Regino, cuando el dolor era demasiado para guardarlo adentro, Consuelo caminaba lentamente hasta la desvencijada cerca que separaba su patio del terreno baldío. No se atrevía a acercarse demasiado, pero se quedaba allí, de pie, mirando al noble animal. Relámpago, que pastaba tranquilamente, siempre levantaba la cabeza al sentir su presencia. Se quedaba quieto, observándola con una fijeza que trascendía la simple curiosidad animal. Era como un reconocimiento, una comunión silenciosa, entre dos seres abandonados por el mundo, dos almas solitarias que encontraban un extraño consuelo en la mutua compañía, sin necesidad de una sola palabra. Con el tiempo, el silencio de Consuelo se convirtió en un susurro. Apoyada en el poste de madera, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, le contaba sus penas al caballo. «Ay, Relámpago», murmuraba con la voz quebrada, «hoy otra vez el corazón me duele mucho. Regino esconde la comida y dice que soy un estorbo. Diosito, mío, ¿por qué me ha tocado esta cruz?». Le hablaba de su hambre, de su miedo, de la soledad que la carcomía por las noches. El caballo no era solo un animal para ella. Se había convertido en su confesor, en un ángel guardián de 4 patas al que le entregaba sus oraciones cuando sentía que ya no le llegaban a Dios.
Era su único desahogo en un mundo que se había vuelto sordo a su llanto. Relámpago, por su parte, parecía escuchar con una atención solemne. No hacía gestos grandiosos ni se acercaba a pedir una caricia. Simplemente permanecía inmóvil, con las orejas ligeramente inclinadas hacia ella, sus grandes ojos oscuros fijos en la frágil figura de la anciana. De vez en cuando, soltaba un suave resoplido, un sonido bajo y profundo que a Consuelo le parecía una respuesta, una forma de decirle, «Te entiendo». El narrador omnisciente sabe que el caballo no comprendía el significado de las palabras, pero sí percibía la vibración del dolor, la frecuencia de la tristeza, y en su presencia tranquila y majestuosa, Consuelo encontraba una paz efímera pero vital, un pequeño bálsamo que le daba la fuerza necesaria para enfrentar el día siguiente. Él era su secreto, su santuario viviente. Los pocos vecinos que se atrevían a mirar por encima de sus propias cercas eran testigos de estas extrañas conversaciones. Don Julio, el herrero, un hombre corpulento de manos callosas, a veces la veía y negaba con la cabeza, pensando que la pobre mujer estaba perdiendo el juicio por la soledad. La señora Elodia, en cambio, sentía una punzada de culpa cada vez que la observaba. Sabía del maltrato, intuía el hambre de la anciana, pero el miedo a la furia impredecible de Regino era un candado en su conciencia y en sus labios. La comunidad de San Felipe de las Penas vivía en un pacto tácito de no intervención. La tragedia de Consuelo era un secreto a voces, un drama que todos veían desde la barrera, avergonzados por su propia inacción, pero demasiado temerosos para derribar el muro de silencio. Habían pasado 2 días, 2 ciclos completos de sol y luna, desde que Consuelo había probado algo más que agua y sus propias lágrimas saladas. El hambre ya no era un dolor agudo en su estómago. Se había transformado en una niebla que lo envolvía todo. Sus movimientos eran lentos, casi etéreos, y el mundo a su alrededor parecía perder sus contornos, volviéndose borroso y distante. Sentía un mareo constante, un zumbido en los oídos que competía con el silencio de la choza. La debilidad era tan profunda que incluso el acto de respirar requería un esfuerzo consciente. Su cuerpo, frágil y castigado, estaba comenzando a rendirse, pero su espíritu, acorralado por la desesperación, se preparaba para hacer una última y peligrosa súplica por su supervivencia. Fue entonces cuando Regino regresó de la cantina del pueblo y no lo hizo caminando, sino tropezando, empujado por una ráfaga de furia y vergüenza. El cantinero, un hombre harto de promesas vacías, le había negado el crédito frente a todos. Las risas ahogadas de los otros hombres, bebedores ociosos que disfrutaban de la desgracia ajena, resonaban en su cabeza como martillazos. Cada risa era una daga que le recordaba su fracaso, su incapacidad, su miseria. Pateó la puerta de la choza que se abrió con un gemido lastimero y arrojó una silla contra la pared. No buscaba alcohol. Buscaba un lugar donde descargar el veneno que lo estaba ahogando, y la figura silenciosa de su madre era el blanco perfecto para su resentimiento magnificado. Al verlo entrar en ese estado, un instinto de supervivencia se encendió en Consuelo. Quizás fue la debilidad que la empujó al límite, o quizás una última chispa de esperanza. Con la voz temblorosa, apenas un hilo de sonido que se atrevió a cortar el aire tenso, pronunció las palabras que sellarían su destino inmediato. «Hijo», susurró, levantando una mano temblorosa. «Por favor, tengo mucha hambre. Un pedazo de pan, por lo que más quieras». No había reproche en su tono, solo la súplica pura y desnuda de una criatura al borde del colapso. Sus ojos, anegados en una tristeza infinita, lo miraron esperando un milagro de compasión que en su corazón sabía que no llegaría. La petición de Consuelo fue la chispa que incendió la pólvora de la humillación de Regino.
En su mente ofuscada por el alcohol y el odio, su ruego no era el de una madre hambrienta, sino una acusación, un recordatorio de su incapacidad para proveer, una burla a su hombría rota. ¿Pan? ¿Todavía te atreves a pedir?, rugió, y su voz fue un trueno que hizo vibrar las frágiles paredes. Tú y tus rezos inútiles son la causa de mi desgracia. Se abalanzó sobre ella, su rostro contorsionado en una máscara de pura maldad. La agarró del brazo delgado con una fuerza desmedida, sus dedos clavándose en su piel como garras. La fragilidad de su madre ya no le inspiraba lástima, sino que alimentaba su deseo de destruir algo, cualquier cosa, para sentirse poderoso. El viaje desde el interior de la choza hasta el patio fue un calvario de segundos que parecieron una eternidad. Regino la arrastró sin piedad, los pies de Consuelo apenas rozando el suelo de tierra apisonada, sus sandalias gastadas perdiéndose en el camino. Para ella, el mundo se volcó. Las paredes, la puerta, el cielo, todo giraba en un torbellino de violencia y confusión. Sentía el ardor en su brazo, el dolor de las piedras y ramas secas arañando su piel, mientras su cuerpo era arrastrado como un saco sin valor. Un quejido ahogado escapó de sus labios, pero fue un sonido que solo pareció avivar más la furia de su verdugo. Estaba siendo llevada hacia la máxima degradación, un punto de no retorno en el mapa de su largo sufrimiento. Afuera, una lluvia reciente había dejado un charco inmundo en el centro del patio. Era una mancha oscura sobre la tierra seca, un espejo opaco que reflejaba el cielo gris y plomizo. Hacia allí la llevó Regino. La empujó con tal fuerza que Consuelo cayó de rodillas justo al borde del lodo. El aire se llenó con sus gritos venenosos. «Me pides comida como si yo fuera un hombre rico. Me haces quedar como un inútil ante todos. Ahora vas a comer lo que esta tierra maldita nos da. Vas a comer lodo». Sus palabras no eran solo insultos, eran una sentencia, la culminación de años de amargura destilada, el acto final en su teatro personal de la venganza contra la vida misma, personificada en su indefensa madre. Y entonces lo hizo. Con un gruñido bestial, le tomó la cabeza por el cabello y la nuca y la hundió con violencia en el charco. El impacto fue brutal. El lodo frío y espeso invadió su rostro, llenando su boca, su nariz, sus ojos. La sensación de asfixia fue inmediata y aterradora. El sabor a tierra, a descomposición, a humillación absoluta se apoderó de ella. Por un instante, su cuerpo luchó instintivamente, tratando de liberarse, pero era inútil contra la fuerza de Regino. El mundo se convirtió en oscuridad, silencio, y la textura arenosa de su propia tumba líquida era la anulación total de su dignidad, un bautismo de crueldad diseñado para quebrar su espíritu de una vez por todas. En ese abismo de degradación, con los pulmones ardiendo por la falta de aire y la boca llena de tierra, cuando toda esperanza parecía extinguida, el alma de Consuelo emitió un grito silencioso. No fue un pensamiento articulado, ni una oración formulada. Fue una explosión de pura energía espiritual, un último faro de luz lanzado desde lo más profundo de su ser. «Dios mío, no me abandones». La súplica atravesó la barrera de la conciencia, del dolor físico, de la humillación. Era la fe en su forma más pura y desesperada, la confianza total de un hijo que, en el momento de su muerte aparente, se arroja por completo en los brazos de su padre. Era la prueba final y el cielo estaba escuchando. Primero fue un sonido, un temblor sordo en la tierra, una vibración que creció rápidamente hasta convertirse en el inconfundible estruendo de un galope y furioso. El sonido se acercaba a una velocidad imposible, un trueno que rasgaba la tarde quieta de San Felipe. Y entonces, un relincho. Pero no era el relincho de un caballo común.
Fue un grito de guerra, un clarín de justicia que resonó por todo el pueblo, un sonido tan poderoso y lleno de furia que hizo que los pocos vecinos que estaban afuera se detuvieran en seco, con la piel erizada. Era el sonido de una fuerza de la naturaleza que había sido despertada, una ira sagrada que venía a reclamar lo que era suyo. Relámpago irrumpió en la escena como un proyectil de furia divina. La frágil cerca de alambre y postes viejos que lo contenía se hizo añicos, explotando en astillas como si fuera de papel. No era el caballo tranquilo y observador que Consuelo conocía. Este era un ser transformado. Sus ojos, normalmente serenos, ahora ardían con un fuego primordial. Sus músculos se marcaban bajo su pelaje brillante, tensos y listos para la batalla. El vapor salía de sus fosas nasales dilatadas. Galopó los pocos metros que lo separaban de la escena con una velocidad y una intención que helaban la sangre, no como un animal, sino como un mensajero de la ira de Dios, una aparición materializada para impartir juicio. Se detuvo en seco, levantando una nube de polvo, y se interpuso directamente entre Regino y la postrada figura de Consuelo. Sin dudarlo un instante, se encabritó. Se alzó sobre sus patas traseras, una estatua viviente y aterradora de poder y furia, su enorme silueta recortada. Contra el cielo gris, sus cascos delanteros cortaban el aire a centímetros del rostro de Regino, quien se había quedado paralizado, con la boca abierta en una mezcla de shock y un miedo primario que nunca antes había sentido. En los ojos del caballo, Regino no vio a un animal, vio un juez, una autoridad incomprensible y antigua que lo estaba mirando directamente al alma y lo encontraba culpable. Después de esa demostración de poderío aterrador, la criatura descendió con una gracia que contradecía su furia. El fuego en sus ojos se atenuó, reemplazado por una expresión de profunda preocupación mientras se giraba hacia Consuelo, quien yacía temblando y tosiendo en el suelo. Con una delicadeza infinita, bajó su enorme cabeza y tocó suavemente el hombro de la anciana con su hocico. Fue un toque de consuelo, de protección, de reconocimiento. Luego se mantuvo firme sobre ella, usando su propio cuerpo como un escudo viviente, su mirada fija en Regino, una advertencia silenciosa de que cualquier otro movimiento contra ella sería el último. En ese instante, el milagro se había consumado. La justicia divina no había llegado con rayos y truenos, sino con el galope y la lealtad de un noble caballo. Ante la majestuosa e iracunda figura del caballo, la coraza de odio de Regino se hizo añicos. El alcohol se evaporó de su sistema, reemplazado por un miedo helado y primordial que nunca antes había experimentado. En los ojos oscuros y profundos de Relámpago, no vio simplemente a un animal enfurecido. Vio un espejo que le devolvía la imagen de su propia monstruosidad, un reflejo de cada palabra cruel, cada acto de humillación, cada pizca de maldad que había albergado en su alma. El narrador omnisciente nos cuenta que, en ese instante, Regino sintió el peso de un juicio divino. No era el juicio de los hombres, que siempre había despreciado, sino uno superior, antiguo e ineludible. La ira que lo había impulsado se desvaneció, dejándolo vacío y aterrado. La fuerza abandonó su cuerpo de golpe. Sus rodillas, que se habían mantenido firmes en su tiranía, se doblaron como si fueran de trapo. Tropezó hacia atrás, lejos de la criatura que lo juzgaba con su sola presencia, y cayó pesadamente sobre el polvo. Se quedó allí, sentado en el suelo sucio, un hombretón reducido a la fragilidad de un niño asustado. Su mirada estaba fija en el caballo, una mirada de incredulidad y pavor. El hombre que momentos antes hundía el rostro de su madre en el lodo ya no existía.
En su lugar había una cáscara de hombre, rota y expuesta, enfrentándose a una verdad tan terrible que su mente apenas podía procesarla. Había cruzado una línea, y algo en el universo había respondido. En la mente de Regino, el complejo andamiaje de excusas y culpas que había construido durante años se derrumbó con la misma violencia con la que Relámpago había derribado la cerca. La traición de su esposa, la pobreza, la inutilidad que sentía, todo eso se desvaneció como humo ante el fuego de la verdad. Ya no había a quien culpar. La mirada del caballo no permitía mentiras ni autoengaños. Era él. Él era el monstruo. Él era el fracaso. La culpa, una ola negra y abrumadora, lo inundó, ahogando los últimos vestigios de su arrogancia. Era una sensación tan aplastante, tan total, que le robó el aliento y lo dejó temblando incontrolablemente en el suelo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en su madre. Por primera vez en años, la vio de verdad, no como la causa de sus problemas o como una carga, sino como lo que era, una anciana diminuta y frágil, temblando en el suelo, con el rostro y el cabello cubiertos del fango que sus propias manos le habían infligido. La imagen fue una daga directa a su corazón recién expuesto. El horror de su propio acto lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, un sollozo gutural, un sonido animal de dolor y arrepentimiento brotó de su garganta. No era un llanto de autocompasión, sino el lamento desgarrador de un alma que finalmente se reconocía en su propia miseria moral. Relámpago permaneció inmóvil, un guardián silencioso y un veredicto encarnado. No se movió para atacar ni para retroceder. Su trabajo no era castigar físicamente a Regino. Su mera presencia era el castigo. Era el catalizador del colapso interno del hombre. Su quietud era más elocuente que cualquier acto de violencia. Representaba una frontera moral, una ley universal que Regino había violado de la manera más atroz. El caballo era la prueba viviente de que el amor de una madre y la fe de una santa tenían un protector, uno que Regino nunca podría haber imaginado en sus más delirantes pesadillas de ira y resentimiento. La intervención divina no necesitaba más demostraciones. El eco del poderoso relincho de Relámpago no solo había quebrado a Regino, también había roto el hechizo de indiferencia que mantenía prisionero a San Felipe de las Penas. El primero en llegar, con un martillo todavía en la mano, fue don Julio, el herrero. Era un hombre grande, de movimientos generalmente pausados, pero ahora corría con una urgencia que el pueblo rara vez le había visto. Detrás de él venían otros dos hombres que habían estado en la cantina, atraídos por el sonido que parecía haber hecho temblar el mismísimo aire. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y alarma, sin estar preparados para la escena que estaban a punto de presenciar. Poco después, corriendo desde su tienda con el delantal todavía puesto, apareció la señora Elodia. El miedo que la había mantenido en silencio durante tanto tiempo fue consumido por una oleada de horror y vergüenza. Al llegar al patio y ver a Consuelo en el suelo, protegida por el imponente caballo, y a Regino llorando como un niño perdido, su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas no solo por Consuelo, sino por su propia cobardía. En ese momento se dio cuenta de que el silencio también era una forma de complicidad, y el peso de esa verdad la golpeó con una fuerza devastadora, impulsándola finalmente a actuar. Pronto el patio se llenó de gente. Las puertas y ventanas de las casas vecinas se abrieron, y los habitantes de San Felipe de las Penas se congregaron en un semicírculo, atraídos por la conmoción. El drama privado de Consuelo y Regino se había convertido en un espectáculo público, y la vergüenza ya no era solo de Regino, sino de todos. Un murmullo recorrió a la multitud, una mezcla de sorpresa, piedad y, sobre todo, una profunda culpa colectiva. Veían a la
anciana cubierta de lodo, y se veían a sí mismos en su inacción. Cada uno de ellos había sabido en algún nivel del sufrimiento de esa mujer, y cada uno había elegido mirar para otro lado. El milagro del caballo no solo salvó a Consuelo, también despertó a un pueblo entero. La señora Elodia fue la primera en romper la parálisis del gentío. Junto con otra mujer, se movió con cautela hacia Consuelo. Dudaron un segundo, sus ojos fijos en el caballo, que seguía siendo una presencia formidable. Relámpago, como si entendiera su intención, dio un resoplido suave y retrocedió un paso, abriendo un camino para que pasaran, pero sin apartar ni por un instante su mirada vigilante de Regino. Era un permiso tácito, una señal de que la ayuda humana era ahora bienvenida. El caballo había cumplido su misión de intervención. Ahora le correspondía a la comunidad comenzar la suya, la de la reparación y el cuidado. Con una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de presenciar, las mujeres levantaron a Consuelo del suelo. Su cuerpo pesaba tan poco como el de un pájaro. La señora Elodia usó el borde de su propio rebozo para limpiar suavemente el lodo del rostro de la anciana, susurrando palabras de consuelo y cariño que Consuelo no había escuchado en años. «Ya pasó, doña Consuelo, ya estamos aquí, ya no está sola». Cada caricia, cada palabra amable era un bálsamo para las heridas visibles e invisibles de la anciana. Era el primer acto de penitencia de una comunidad que había tardado demasiado en demostrar su humanidad. Mientras las mujeres atendían a Consuelo, don Julio, el herrero, se acercó a Regino. Su enorme figura proyectó una sombra sobre el hombre que seguía sollozando en el suelo. El herrero no levantó la voz, pero su tono bajo y profundo retumbó con el peso de una autoridad moral largamente contenida. «¿Qué has hecho, Regino?», preguntó, y en esa simple pregunta resonaba la condena de todo el pueblo. Regino no pudo levantar la vista, solo negó con la cabeza, sus sollozos ahogando cualquier posible respuesta. No había defensa posible. La evidencia de su crimen estaba en el rostro de su madre y en la mirada del caballo justiciero. Para entonces, alguien ya había corrido a buscar a la policía rural. La llegada de los dos oficiales, con sus uniformes caqui y sus rifles al hombro, trajo una nueva solemnidad a la escena. Lo que había sido un asunto familiar y luego un escándalo comunitario, ahora se convertía en un asunto de la ley. Se acercaron a Paisentoschi. Regino, quien al verlos pareció encogerse aún más, no ofreció la más mínima resistencia. La lucha había terminado. El hombre violento y desafiante se había desvanecido por completo, dejando solo un caparazón vacío de culpa y desesperación. Listo para aceptar cualquier castigo que se le impusiera, se levantó con la ayuda de uno de los oficiales, su cuerpo moviéndose con la lentitud de un hombre 100 años mayor. Justo cuando los oficiales comenzaban a llevárselo, una voz débil pero clara detuvo a todos. «Esperen», era Consuelo. Apoyada en la señora Elodia, con una manta sobre los hombros, había recuperado una pizca de su fuerza. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La multitud se hizo a un lado, abriéndole paso como las aguas del Mar Rojo. Lenta pero decididamente, caminó los pocos pasos que la separaban de su hijo. Se paró frente a él, el hombre que la había humillado de la peor manera posible. El aire se cargó de tensión. Todos esperaban un grito, una maldición, una condena final, inmerecida que sellara su destino. Pero Consuelo no era una mujer de venganza. En su corazón, nutrido por una vida de fe, no había espacio para el odio. Levantó una mano temblorosa, no para golpear, sino para acariciar. Con la punta de sus dedos, tocó la mejilla sucia y llena de lágrimas de su hijo. La miró a los ojos, y en su mirada no había rencor, solo una tristeza infinita y un amor incomprensible. «Yo te perdono, hijo mío», dijo, y su voz, aunque frágil,
resonó con una fuerza espiritual que dejó a todos sin aliento. Y le pido a Dios que también te perdone y que sane la amargura de tu corazón. Reza, hijo, reza mucho. El perdón de su madre fue el golpe final que demolió por completo a Regino. Fue más doloroso que cualquier castigo físico, un acto de gracia tan inmerecido que quemó su alma como un carbón ardiente. Se derrumbó de rodillas ante ella, agarrando el borde de su manta, y su llanto se convirtió en un lamento desgarrador, el sonido de un corazón que se rompía para poder empezar a sanar. Era el llanto de la verdadera penitencia, el bautismo de lágrimas de un hombre que, a través del amor incondicional de su víctima, encontraba el primer y más difícil paso en su largo camino hacia la redención. Este, y no el lodo, era su verdadero despertar. Mientras los oficiales lo levantaban y se lo llevaban, Regino caminó a través de la multitud. Ya no sentía las miradas de desprecio que tanto había temido en la cantina. En su lugar, veía en los rostros de sus vecinos una extraña mezcla de lástima, respeto por su madre y un asombro silencioso ante el misterio que acababan de presenciar. Su humillación pública se había transformado. Ya no era solo la vergüenza del monstruo del pueblo, sino el comienzo visible de una penitencia que, gracias al perdón de su madre, ahora contenía una semilla de esperanza. Su encarcelamiento no sería solo un castigo, sino un tiempo necesario para la reflexión y la curación interior. Consuelo observó cómo la figura de su hijo se alejaba, escoltada por la ley, hasta desaparecer al final de la calle polvorienta. No había triunfo en su mirada, solo el profundo y eterno dolor de una madre que ama a su hijo incluso en su peor versión. Luego se volvió hacia sus vecinos, que la rodeaban en un silencio respetuoso. Sus ojos, aunque todavía llenos de lágrimas, tenían ahora una calma serena. Con la misma voz suave con la que había perdonado a su agresor, les hizo una última petición que selló la lección del día. Recen por él. Por favor, les dijo, recen por el alma de mi hijo. En su momento de victoria, eligió la compasión, demostrando que su fe no solo era capaz de invocar milagros, sino también de generarlos. Relámpago, que había permanecido como una estatua durante todo el drama humano, pareció entender que su papel había terminado. Con Regino ya fuera de la vista, el caballo soltó un último resoplido suave, sacudió su noble cabeza y se giró lentamente. Con un trote tranquilo y digno, se alejó del patio, cruzó los restos de la cerca rota y se adentró de nuevo en la soledad de su terreno. No miró hacia atrás. Su misión estaba cumplida. Había sido el catalizador, el mensajero, el instrumento de una fuerza superior. Ahora dejaba a los humanos con las consecuencias de sus actos y con el milagro que había desatado, un evento que cambiaría la historia de San Felipe de las Penas para siempre. Los días que siguieron al milagro del lodo transformaron a San Felipe de las Penas de manera lenta, pero irreversible. La choza de Consuelo, antes un monumento a la soledad, fue abandonada y dejada a los elementos como para borrar la memoria física del sufrimiento. Por decisión unánime de la comunidad, la anciana fue trasladada a una pequeña y pulcra habitación en la casa de la señora Elodia. Ya no despertaba con el frío del suelo de tierra, sino sobre un colchón suave y con el olor a café de olla y tortillas recién hechas flotando desde la cocina. Una pequeña ventana, que antes no tenía, ahora le permitía ver el amanecer, inundando el cuarto con una luz que se sentía como una bendición diaria. En este nuevo entorno, una paz profunda se asentó en el alma de Consuelo. El miedo, ese compañero constante y helado, se había disipado por completo. Sus días ya no estaban marcados por la ansiedad del regreso de Regino, sino por un ritmo tranquilo y amoroso.
Sus oraciones cambiaron. Ya no eran las súplicas desesperadas de una mártir, sino las conversaciones serenas de una agradecida. Daba gracias por la bondad de sus vecinos, por el calor del sol, por el alimento sobre su mesa, y sobre todo rezaba con una intensidad renovada por el alma de Regino, pidiendo a Dios no que lo castigara, sino que le concediera la misma paz que ella finalmente había encontrado. El cuidado de la comunidad hacia Consuelo se convirtió en un ritual sagrado, un acto colectivo de expiación y amor. La señora Elodia la cuidaba como si fuera su propia madre, peinando su cabello blanco y escuchando sus historias del pasado. Los niños del pueblo, que antes la evitaban por miedo a Regino, ahora la visitaban por las tardes para traerle flores silvestres o simplemente para escuchar su voz suave. Don Julio, el herrero, pasaba cada atardecer a asegurarse de que no le faltara nada. Su presencia corpulenta ahora una fuente de seguridad y no de temor. San Felipe estaba sanando sus propias heridas al cuidar de la mujer a la que habían ignorado durante tanto tiempo. Su conexión con Relámpago también se transformó. Ya no era un encuentro secreto y cargado de dolor. Cada mañana, Consuelo caminaba, ahora con paso más firme, hacia el terreno donde el caballo pastaba. A menudo, un par de niños la acompañaban, llevando con entusiasmo una manzana o una zanahoria de la tienda de Elodia como ofrenda para el héroe del pueblo. El caballo la recibía con un suave relincho de bienvenida, acercándose para aceptar el regalo y recibir una caricia en su noble cabeza. Su vínculo, nacido en la desesperación, se había convertido en un símbolo público de esperanza, un recordatorio diario y viviente del milagro que todos habían presenciado. Mientras tanto, en la austera celda de la cárcel del condado, Regino comenzaba su propio y doloroso viaje. La soledad y el silencio eran sus compañeros constantes, un marcado contraste con la furia ruidosa que había gobernado su vida. En la oscuridad no encontraba descanso, pues las imágenes se repetían en su mente en un bucle infinito. La mirada de juicio en los ojos del caballo y sobre todo, la mano temblorosa de su madre ofreciéndole un perdón que no merecía. Por primera vez en su vida, Regino estaba completamente solo con su conciencia y ésta no le ofrecía tregua. El odio se había ido, dejando solo un vacío llenado por una culpa insoportable. Su transformación fue lenta y casi imperceptible al principio. Dejó de maldecir su suerte y aceptó su trabajo en la prisión con una sumisión silenciosa. El padre Anselmo, el anciano sacerdote del pueblo que había escuchado la asombrosa historia, comenzó a visitarlo semanalmente. Al principio, Regino se negaba a hablar, pero el sacerdote simplemente se sentaba con él en silencio. Un día, Regino, con la voz rota, le preguntó sobre el perdón. El padre Anselmo le habló de la gracia y la penitencia. Semanas después, Regino, el hombre que se había burlado de la fe de su madre toda su vida, pidió un ejemplar de la Biblia. En sus páginas comenzó a buscar, no una salida, sino un entendimiento. Pasaron varios meses antes de que Regino tuviera el valor de dar el siguiente paso. Con manos torpes y el corazón en un puño, escribió su primera carta a Consuelo. Le costó horas llenar una sola página, cada palabra un esfuerzo titánico contra el muro de su vergüenza. No pedía perdón de nuevo, pues sentía que no tenía derecho. No pedía que lo visitara. La carta era simple, casi infantil en su honestidad. Le decía que lo sentía, que no pasaba un día sin pensar en el monstruo que había sido y que esperaba que las oraciones de ella lo ayudaran, porque él no sabía cómo ayudarse a sí mismo. Sellar esa carta fue el acto más difícil y más importante de su vida. El pueblo de San Felipe de las Penas comenzó a cambiar de adentro hacia afuera. El nombre seguía siendo el mismo, pero su significado se estaba reescribiendo.
El aire ya no se sentía tan pesado, tan cargado de resignación. La gente empezó a saludarse en las calles polvorientas, a mirarse a los ojos. El milagro y la vergüenza que lo precedió habían actuado como una tormenta en que, aunque violenta, había limpiado el aire y regado una tierra que estaba espiritualmente seca. Habían sido testigos de lo peor y lo mejor de la naturaleza humana y divina, y esa experiencia compartida los unió, forjando un nuevo sentido de comunidad a partir de las cenizas de su antigua indiferencia. Relámpago se convirtió oficialmente en el tesoro del pueblo. Don Julio, con la ayuda de otros hombres, le construyó un establo digno y robusto al borde del terreno, para que tuviera refugio del sol y la lluvia. Su cuidado se convirtió en una responsabilidad compartida. Uno traía heno, otro agua fresca, los niños lo cepillaban. El caballo, antes un símbolo de abandono, era ahora el emblema viviente de su redención colectiva. Verlo galopar libremente en el campo, con su estrella blanca brillando al sol, era un recordatorio constante del pacto que habían hecho consigo mismos. Nunca más volverían a ser sordos al sufrimiento de un vecino. La historia del milagro del lodo se arraigó profundamente en el tejido del pueblo. Dejó de ser un simple suceso para convertirse en leyenda. Por las noches, sentados en los porches, los abuelos la contaban a sus nietos. Se convirtió en una parábola local, una historia para enseñar sobre las terribles consecuencias del odio y la amargura, pero también sobre el poder inconmensurable de la fe y la capacidad infinita del perdón. La narrativa moral de San Felipe se había redefinido. Ya no eran solo un pueblo olvidado por la fortuna, sino el lugar donde la fe de una madre había movido el cielo y la tierra. Este nuevo espíritu de comunidad no se limitó a Consuelo y al caballo. Inspirado por el milagro, un vecino ayudó a otro a reparar un techo dañado por el viento. Una familia que tuvo una buena cosecha compartió sus frijoles y maíz con aquellos que tenían menos. Pequeños actos de bondad, antes raros, comenzaron a florecer por todo el pueblo. El muro de miedo y aislamiento que Regino había personificado se había derrumbado, y en su lugar se estaban construyendo puentes de compasión y solidaridad. El verdadero milagro, el que perduraría, no fue solo la intervención divina, sino el despertar del corazón humano. Fue don Julio quien sintió la necesidad de conmemorar el evento de una manera permanente. Su corazón de herrero, acostumbrado a dar forma al metal, anhelaba forjar un símbolo que hablara por todos ellos, un ancla para que la memoria no se desvaneciera con el tiempo. Propuso en una reunión del pueblo erigir una placa, un testimonio de hierro y madera que contara su historia a todos los que llegaran a San Felipe. La idea fue acogida con un entusiasmo unánime. Todos querían ser parte de la creación de este legado, de este altar a la esperanza. Durante días, el sonido del martillo de don Julio sobre el yunque resonó con un nuevo propósito. No estaba forjando herramientas para el campo, estaba forjando gratitud. El fuego de la fragua y el sudor de su frente se mezclaron en un acto de devoción. Con un cuidado meticuloso, dio forma a una herradura perfecta, lisa y brillante, un símbolo del inesperado Salvador. Mientras tanto, el mejor carpintero del pueblo seleccionó una tabla de mezquite, fuerte y duradera, y la lijó hasta que su superficie quedó suave como la seda. El proyecto se convirtió en una ofrenda de las manos trabajadoras de la comunidad. Finalmente, el día de la instalación llegó. Colocaron la placa en un poste a la entrada del pueblo, el primer y último saludo para cualquier viajero. Don Julio clavó la herradura de hierro en la parte superior de la madera. Debajo, con letras cuidadosamente pirograbadas, inscribieron las palabras que resumían su fe y su historia para toda la eternidad. El narrador
revela la inscripción que todos leen en silencio, con lágrimas en los ojos. En San Felipe, la fe de una madre movió la mano de Dios y las patas de un caballo. El milagro personal de Consuelo se había convertido en el eterno legado de su pueblo. Y así, con la imagen de una placa de madera y una herradura de hierro brillando bajo el sol de la tarde, la historia de Consuelo, Regino y un noble caballo llamado Relámpago llega a su fin en el pueblo de San Felipe. Sin embargo, el eco de su milagro apenas comienza a resonar, cruzando las fronteras del tiempo y el polvo para hablarnos directamente a cada uno de nosotros, aquí y ahora. Esta no es solo la crónica de un suceso en un lugar lejano, es un espejo que nos confronta con preguntas eternas sobre nuestra propia vida, nuestra fe y nuestra humanidad. Nos obliga a detenernos y a mirar más allá de la superficie de nuestra rutina diaria, buscando las señales que a menudo ignoramos. Ahora te pregunto directamente a ti que me escuchas. ¿Cuántas veces has enfrentado tus propias pruebas, sintiéndote completamente solo, abandonado a tu suerte en medio de un charco de desesperación? En esos momentos de oscuridad, has levantado la vista esperando una señal, un milagro. La historia de Consuelo nos enseña que la fe más poderosa no es la que espera ver para creer, sino la que cree firmemente incluso cuando está con el rostro hundido en el lodo. Quizás tu ayuda no llegará en la forma de un caballo galopando, pero podría manifestarse en la llamada de un amigo, una palabra amable de un extraño o una oportunidad inesperada. ¿Estás atento para reconocer a los ángeles que se cruzan en tu camino? La historia también nos presenta el inmenso y difícil desafío del perdón. El acto de Consuelo de perdonar a Regino en el momento de su mayor humillación es quizás el milagro más profundo de todos. Nos obliga a cuestionarnos qué rencores estamos albergando en nuestro propio corazón, qué viejas heridas nos mantienen atados a un pasado doloroso, convirtiéndonos como a Regino en prisioneros de nuestra propia amargura. Perdonar a quien nos ha dañado parece una tarea sobrehumana, pero la lección aquí es que el perdón es un acto de liberación, una llave que no solo abre la celda del ofensor, sino, y más importante aún, nuestra propia. Y no podemos olvidar la poderosa lección de la comunidad de San Felipe. Su historia es un llamado de atención sobre nuestra responsabilidad colectiva. Durante mucho tiempo fueron testigos silenciosos del sufrimiento, paralizados por el miedo o la indiferencia. El relincho de Relámpago no solo despertó a Regino, los despertó a todos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas vemos una injusticia, pequeña o grande, y elegimos mirar hacia otro lado? ¿Cuántos consuelos hay en nuestras comunidades, esperando una mano amiga, una palabra de aliento, un acto de valor que rompa el muro del silencio? Esta historia nos desafía a ser el Don Julio o la señora Elodia de nuestro entorno, a intervenir antes de que se necesite un milagro. Ahora me encantaría que esta conversación continuara. Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen sus propias historias, sus propios milagros del lodo. Tal vez has sido testigo de un acto de bondad que te devolvió la fe en la humanidad. Quizás has estado en el lugar de Regino y has encontrado la fuerza para cambiar, o has tenido la gracia de Consuelo para perdonar una ofensa terrible. Tu historia merece ser contada. Por favor, compártela con nosotros en la sección de comentarios. Creemos una comunidad donde estas experiencias de esperanza puedan ser compartidas y nos fortalezcan a todos. Leemos cada uno de sus relatos y son una inmensa fuente de inspiración. La lección final que nos deja San Felipe de las Penas es multifacética y profunda. Nos enseña que la fe no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que puede alterar la realidad. Nos muestra que el perdón no es debilidad, sino la forma más elevada de fortaleza espiritual.
y nos recuerda que los mensajeros de Dios no siempre vienen con alas y aureolas. A veces llegan con 4 patas, un pelaje brillante y un corazón leal. Esta historia es una invitación a mantener los ojos del alma bien abiertos, para ver la magia en lo cotidiano y a mantener el corazón siempre dispuesto a ofrecer ya recibir la compasión. Si este relato ha tocado las fibras de tu corazón, si te ha hecho reflexionar o te ha dado un soplo de esperanza, es porque nuestra misión en este canal es precisamente esa: encontrar y compartir estas historias que nos recuerdan la increíble resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la fe. Creemos firmemente que en un mundo a menudo lleno de noticias desalentadoras, las narrativas de perdón, redención y amor son más necesarias que nunca. Son el alimento para el alma que nos impulsa a ser mejores personas y a construir un mundo más compasivo. Por todo esto, te pedimos que te unas a nuestra creciente comunidad de almas que buscan inspiración. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. De esa manera serás el primero en saber cuando publicamos una nueva historia inspiradora como esta. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario que dejas es un voto de confianza que nos permite seguir buscando y produciendo estos mensajes de luz. Gracias por habernos acompañado en este emotivo viaje. Tu presencia es valiosa. Nos vemos en la próxima historia.